Ingeniero Mark, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, ingeniero. Bueno, ya hemos esperado 5 minutos para que se unan. De todas maneras, esta sesión está habilitada para que todos puedan unirse a esta última sesión. Ya hemos terminado y con esta y con la próxima semana hemos terminado el diplomado de tecnología de la información en base a formación basada en competencias. Esta es nuestra última sesión de este diplomado y no es para avanzar, simplemente es para aclarar algunas dudas del trabajo final. El trabajo final cuenta como un módulo, en total serían 4 módulos, 3 módulos que ya los hemos visto, donde se dividía cada módulo en 2 unidades y cada unidad tenía diferentes trabajos de evaluación, ¿verdad? En cambio, el trabajo final simplemente es para hacer una monografía y presentar un producto en nuestra plataforma virtual. Con todo lo que ya hemos aprendido, con todo lo que ya hemos elaborado en el transcurso de estos meses, ¿no? Y no es más que la elaboración, la redacción y plasmar todo lo que hemos hecho en una única plataforma donde van a estar nuestras evidencias, que va a ser todo lo que hemos planificado para un curso, ¿no? Entonces, comencemos la sesión de hoy día. No vamos a avanzar, simplemente es de aclaración de dudas y explicarle en qué consiste el trabajo final y la presentación de este documento. Bien, el trabajo final, como lo han debido poder ver en la plataforma, no tiene ninguna actividad de evaluación, simplemente es la elaboración de un trabajo final, que sería nuestra monografía con la cual vamos a acreditarnos ante la Universidad Tomás Frías. Si bien es complicado acreditarse en un diplomado que lo hemos hecho virtual y que todas nuestras herramientas son virtuales, pero de alguna manera tenemos que encajar la virtualidad a los requisitos que la universidad nos está pidiendo. Y uno de ellos es la presentación de una monografía. Esta monografía, al ser un trabajo de una plataforma virtual y de un contenido virtual, entonces le hemos tratado de plasmar, de interpretar en un documento. Y este documento es el que les he puesto donde dice anexos, está un borrador de un documento y está la guía para la elaboración del trabajo final. Entonces, lo primero que me recalcaron la parte de administración de la Fundación Fautapo es que para tener la nota final, las personas que se van a acreditar o van a terminar el diplomado necesariamente tienen que estar con la última cuota pagada, ¿verdad? Y esa es la manera con las cuales vamos a mandar las notas a la universidad. Un previo y paréntesis, estas notas que ustedes van a sacar, que ustedes han sacado, son las actas de calificación del diplomado. Entonces, estas notas van a ser enviadas a la Universidad Tomás Frías una vez terminado el diplomado
para que ustedes puedan tramitar la certificación ante la universidad. No ante FAUTAPO, sino directamente se tramita ante la universidad. Si hay algunos de ustedes que ya han hecho un diplomado, entonces el proceso y el trámite es similar. La única diferencia que en los otros diplomados, como ser educación superior y de investigación, nosotros lo que hacíamos es un documento final con todo lo que nos íbamos a realizando en el transcurso de diplomado. Pero la universidad ha hecho una excepción con este diplomado que nos pide una monografía. No necesariamente les van a pedir que sea empastada, puede ser también anillada, dependiendo de los requisitos que la universidad pida para la certificación de este diplomado. Entonces, una vez mencionado eso, reiterarles que tienen que estar con las cuotas al día para que su calificación y sus notas de este diplomado sean enviadas a Potosí. Hasta que no se tenga ese pago y la conclusión de el saldo que queda, no se van a enviar las notas de los participantes, ¿no? Entonces, esa es una característica que me ha pedido la parte de administración de la fundación. Entonces, una vez aclarado este punto, les pido que comencemos, ¿no? También las notas del módulo anterior, del módulo 3, unidad 2, ya están en la plataforma. Ustedes ya las pueden revisar. Tengan en cuenta que las notas entre las unidades dentro de un módulo son ponderadas, pero no así las notas entre los módulos. Quiere decir que si ustedes tienen menos de 70, que es la nota mínima para la aprobación de un módulo, ustedes van a estar reprobados y obviamente van a perder el diplomado. No basta que, que no saquen esta nota en un módulo para que pierdan el diplomado. Por eso les pido a las personas que ya tienen sus actas o ya tienen sus notas finales, si les falta alguna nota, por favor, comunicarse inmediatamente conmigo para que podamos ver la manera de la presentación de sus trabajos, obviamente con la consideración del 70%, y de esa manera ustedes no pierdan este diplomado y estos 5 meses que hemos ido realizando las actividades y las tareas. Entonces, Ingeniero, buenas noches. Disculpe la interrupción. buenas noches, Lisandro. Dígame. Una consulta, mire, antes de que siga avanzando para que no les interrumpen la clase, eh, mi caso es un poco especial, si se puede decir. Yo este diplomado ya lo había llevado en una versión anterior. Ujú. Lamentablemente por tema de motivos de razones muy personales, lo tuve que suspender y no lo concluí, a lo cual la licenciada Ivana me permitió continuar en esta versión, en la versión 12. Entonces, mi pregunta es, ¿recuerden anteriores diplomados que yo ya hice, tal vez con un poco más de responsabilidad por tiempo y otras cosas? Me acuerdo que presentábamos y recuerdo que presenté fotocopia legalizada del título en provisión nacional, fotografía y otros. No sé si habrán jalado esa información de mi inscripción. Lamentablemente le pregunto a usted porque no sé a quién más preguntarle y si estará actualizado ese aspecto, ¿no? Decía, ¿no? Tenían que mandar la foto estática, fotocopia de los depósitos que, por ejemplo, en mi caso están guardados ahí. Y bueno, también recuerdo perfectamente que el año anterior que hice este diplomado, pero lo tuve que suspender, valga la redundancia, había entregado mi folder, entonces ahora será necesario revisar ese aspecto. Disculpe la duda, por favor, ingeniero Mark. Ok, Lisandro, sí, es válida su pregunta, pero esa parte ya no me compete.
Ustedes presentan y no presentan a la fundación, sino tienen que presentar de manera presencial ante la universidad todos los documentos que la universidad les pide. Creo que, si mal no me equivoco, son 2 fotografías, la fotocopia del título en provisión nacional, la monografía, y la carta de solicitud, algo por el estilo. Entonces, todos estos documentos los tienen que presentar en posgrado de la Universidad UATF en Potosí. Si ustedes viven en La Paz, entonces lo tienen que hacer llegar mediante una persona que tramite estos documentos, y una vez que los tramite, sigue el proceso. Ahora, no sé muy bien si estos papeles le van a servir o le van a ser de utilidad en este diplomado, que es una versión diferente. Lo que yo tengo entendido es que sus documentos se archivan con la versión del diplomado que están haciendo. No, si usted ha abandonado o no ha terminado o no ha concluido un diplomado, puede ser este o puede ser los 2 restantes. Entonces, los documentos no tendrían que ser enviados a Potosí, y el posgrado de Potosí los debe tener archivados, porque obviamente usted no está certificado o está con una nota de reprobación y no se admite sus documentos para seguir el proceso de acreditación. Lo más oportuno y lo que le podría decir, Lisandro, es que usted se aproxime a posgrado de, de la Universidad Tomás Frías. Está en la Facultad de Minas, segundo piso, y pregunte por los documentos que usted ha presentado para que evite el trámite doble, ¿no? Porque eso implica sacar fotocopias legalizadas del título en provisión nacional y del título de egreso. Entonces, eso le puede ayudar. Y allá yo creo que le van a brindar un poco más de ayuda en este sentido. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Voy a personarme para ir a consultar entonces. Seguramente la duda era que entregamos esos requisitos a momento de inscribirnos en los cursos. Entonces, tal vez falta regularizar mi caso. A ver, voy a ir a preguntar. Muchas gracias. Claro, claro. Ujú. Lo que al momento de inscribirse, le van a pedir fotocopia legalizada, las fotocopias originales legalizadas, ¿no? Entonces, todos esos documentos los deja en posgrado directamente ahí, porque ellos hacen la acreditación de este diplomado. Pero no es más, usted puede ir a posgrado de la Universidad Tomás Frías y apersonarse y expresar el problema que usted ha tenido. Yo creo que le van a dar una solución ahí. Sí, muchas gracias. Va a disculpar la interrupción. Continúe, por favor, No se muy preocupe, agradecido. Lisandro. Entonces, lo que es este trabajo es simplemente plasmar en un documento que nos va a servir eh, de documento de acreditación entre la universidad. Plasmar lo que nosotros estamos haciendo. Quizá en el WhatsApp me llegaron que tenían algunas dudas. Bueno, este es el momento de aclarar todas las dudas. Vamos a ir paso a paso, qué es lo que tenemos que realizar y cómo lo tenemos que presentar. Si bien he puesto la elaboración del trabajo final, he puesto una guía de elaboración, una rúbrica con la cual va a ser medido su trabajo, los anexos, que es un documento en blanco, una plantilla donde ustedes pueden ir incorporando para evitarles el proceso de la creación, ¿no? Y al final está una actividad, que es el primer borrador de la tarea final. En años anteriores lo que hacía era que ustedes directamente me presentaban el trabajo final y no tenían una retroalimentación de este. Entonces, no podía ver si ustedes estaban avanzando, tenían algunos problemas, pulir el trabajo final, el trabajo que ustedes han presentado, y hacerles mi retroalimentación para que lo mejoren y no tenga problemas al momento de la acreditación ante la Universidad Tomás Frías, ¿no? Su monografía. Y por eso he decidido crear un primer borrador. Este primer borrador va a ser
Le he puesto primer borrador, pero va a ser un borrador nada más, ¿no? Entonces va a ser una presentación en borrador de su trabajo final. Tiene una fecha de presentación y ese trabajo voy a ser calificado por mi persona. Entonces me voy a tomar el trabajo de revisar uno por uno sus borradores, darles mis retroalimentaciones y una vez que tenga mis retroalimentaciones yo les voy a enviar por el WhatsApp, les voy a enviar su trabajo corregido. Una vez que ustedes tengan el trabajo corregido, tienen que incorporar esas correcciones que les he realizado y ah, se va a habilitar de la actividad, se va a habilitar la presentación del trabajo final. Y ya tiene que estar con todas las correcciones y con todos con todo lo que yo he ido observando de su trabajo. Entonces, una vez que presentan este trabajo, ya no hay una retroalimentación definitiva, sino este trabajo ya es el final. Y este trabajo es con el cual ustedes van a presentar la monografía a la Universidad Tomás Frías. Y para avanzar, entremos a lo que es la guía para la elaboración. En primer lugar, tenemos una guía de trabajo final. Ya hemos concluido nuestra parte de realizar actividades y simplemente nos toca crear la monografía. Tenemos un perfil del graduado, cuál es la característica que esperamos que cada uno de ustedes haya conseguido, la competencia que haya ganado. Luego tenemos el trabajo que que se va a realizar. Vamos a hacer una monografía de nuestra aula virtual. Vamos a trabajar sobre la unidad que estamos haciendo. Si ustedes quieren cambiar, son libres de hacerlo. Entonces, si yo he trabajado durante todo este diplomado sobre un tema y el trabajo final no es lo que yo quisiera, lo puedo cambiar, ¿no? Lo puedo modificar, ¿sí? Y crear mi propia plataforma en base al trabajo que yo me he diseñado. Eso es libre de ustedes. Ustedes son libres de elegir si van a trabajar de esa manera o van a cambiar. Ahora, lo que nos falta es la preparación de las actividades, que yo las he llamado e-actividades, que son las actividades de e-learning. Yo las he llamado las actividades de e-learning o e-actividades. Y son todas las actividades que nosotros vamos a ir cargando o creando o que ya hemos hecho en el transcurso de todo este diplomado. Hemos trabajado actividades de aprendizaje, creando presentaciones interactivas con diferentes herramientas. También hemos creado rúbricas, hemos visto cuestionarios, hemos visto plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto un bagaje de herramientas que las estoy llamando e-learning y las estoy clasificando como e-actividades. Aquí describo un poco qué es o qué se les está pidiendo, ¿no? Entonces, primero, lo que se les está pidiendo es la formulación de actividades informativas con una herramienta de TIC, todas las actividades que hemos hecho. Descripción de la actividad, identificación de cuál enfoque, etcétera. Ya lo vamos a ir desmenuzando poco a poco estas partes. Herramientas TIC seleccionadas, estimación de tiempo, definición de desempeño parcial, identificación de los contenidos indispensables, elaboración de e-actividades, producción de e-materiales. Ya estoy manejando las actividades y los materiales. Y le estoy aumentando la E porque son herramientas virtuales. Tanto las actividades que nosotros hemos visto como actividades, un cuestionario, hemos visto tareas,
Hemos creado cuestionarios usando diferentes herramientas externas, hemos utilizado cuestionarios dentro de nuestra plataforma, etcétera. Todas estas son actividades por las cuales al estudiante se le va midiendo, ¿no? Y también estoy incorporando una nueva palabra que es e-materiales. Y e-materiales son todos los documentos que nosotros hemos cargado a nuestra plataforma de manera virtual, como ser documentos en Word, documentos en PowerPoint, presentaciones en Genially, presentaciones en Movie Maker o a Movie Maker. Luego hemos hecho utilización de Google, las presentaciones de Google, las herramientas electrónicas, los documentos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una gran gama de materiales que hemos ido creando. Y las actividades se caracterizan porque son evaluativas, y de evaluación, ¿no? Entonces, ya estamos diferenciando una de otra. Ahora, lo que les pido es que todo ese bagaje de información que ustedes están haciendo o que lo van a plasmar en un texto, también tiene que estar respaldado por la parte práctica. Vamos a seguir utilizando las 1000 aulas, la creación de plataformas en Moodle, porque esa es la característica y es un programa más completo para tener lo que nosotros vamos a interpretar o lo que nosotros vamos a presentar en nuestra monografía también está representado en las plataformas y en una plataforma en específico, ¿no? Para Ingeniero, esto, ¿sí? buenas noches, disculpe. Lo que significaría que tanto de manera escrita como también en la plataforma tendríamos que trabajar del inciso A al inciso H. Sí, sí, pero vayamos poco a poco, paso a paso, ¿no? Todavía esto es una descripción. Les Ya. voy a mostrar cuáles los pasos y a qué resultado tenemos que llegar. De acuerdo, gracias, Inge. Lo que estoy haciendo es un detalle de cada paso de la guía. Entonces, una vez que terminemos la guía, ya les voy a mostrar un trabajo terminado y qué es lo que yo espero de los trabajos que ustedes van a mostrar. Luego, vamos a utilizar las 1000 aulas para el plasmado de esta información en nuestro documento. Y ahora ya les estoy dando cuál van a ser los usuarios y las contraseñas que tenemos que seguir al pie de la letra, a rajatabla. O sea, no, una de las características es que no puedo entrar a la plataforma como gestor, no puedo entrar como estudiante. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo su trabajo no ha respetado esto, ¿no? Aquí hay un error. Gestor tiene que ser con ES. Eso lo voy a corregir. Y lo que tienen que hacer es el nombre o el usuario con el cual van a entrar es gestor, el apellido va a ser facilitador, el usuario para entrar a la plataforma como gestor es gestor trabajo fin, el password que van a usar para gestor es gestor punto. Les pido que tomen mucha nota, es por eso que lo he puesto en negrillas y con un tipo de letra más grande, ¿no? Entonces, estos datos son importantes con los cuales ustedes tienen que crear el usuario de gestor. También estoy poniendo el rol o el usuario de estudiante. Tiene que tener un nombre que es estudiante, un apellido que es testeo, tiene que ser estudiante y tiene que tener esta contraseña. Si bien estos datos son redundantes en todas las plataformas, me sirven y me ayudan para poder entrar y ver el contenido y la configuración que ustedes han hecho a la plataforma de su tema, ¿no? Entonces, esto es importante que tomen en cuenta y lo hagan de esta manera.
Ahora, el trabajo final consta de dos. El plan de e-actividades en versión de documento descrito o descriptivo y el aula virtual, o sea, son dos partes. Una es el documento que van a presentar y la otra es la plataforma que tiene que estar respaldado por el documento que ustedes han hecho. Y viceversa, ¿no? La plataforma tiene que estar respaldado con el documento y el documento tiene que estar respaldado con la plataforma. Los dos tienen que ser exactamente iguales, no tiene que haber más actividades en el documento y en la plataforma 2, ¿no? Si ustedes se definen 10 actividades en el documento, en la plataforma también tienen que estar las 10 actividades descritas. Y de la misma manera, si en la plataforma se plantean 10 actividades, las 10 actividades tienen que estar descritas en el documento. No tiene que haber diferencia. Les adjunto un formato en Word de cómo tengo que hacer. Esto es la planificación de mi TIC. Este va a ser mi título o el encabezado que va a tener mi documento. El diplomante es su nombre. Ustedes tienen que poner el nombre de la persona que está elaborando el trabajo y que está presentando. La carga horaria y la fecha de realización los pueden dejar en blanco. Se ha definido esto para una materia. Si bien nosotros estamos describiendo a una materia de mi malla curricular, no necesariamente lo hemos hecho así, pero si está planificado que mi herramienta va a reemplazar o va a ser un soporte a esa materia, entonces sí tengo una carga horaria. Si no, no la pongo. Y la fecha de realización es, si ustedes tienen una fecha de realización de este contenido y plasmarlo en su carrera o en el curso que ustedes están dando, entonces lo pueden poner como fecha de realización. Si no, simplemente la dejan con la fecha de presentación, que sería el 20 de enero, puede ser, ¿no? Descripción es la descripción del área, de la materia o del tema que ustedes están haciendo. Si yo estoy utilizando o estoy haciendo matemática 1, entonces es la descripción de mi materia, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué se define? Puedo tener una introducción, puedo tener un contenido y una conclusión, qué sé yo, ¿no? Mínimo les estoy poniendo 3 páginas para utilizar la descripción, ¿sí? Entonces, esa es una descripción de la materia con la cual yo voy a hacer mi plataforma, voy a hacer mi trabajo final. Si mi trabajo final es álgebra, entonces va a ser la descripción de mi materia o del tema con el cual voy a plasmar y voy a llevar a cabo mi trabajo final, ¿sí? Y les estoy diciendo que al menos tienen que tener 3 páginas de contenido en la descripción. Ingeniero, buenas noches. Antes de que pase, quería consultar. Dígame. Ingeniero, tengo una duda. Cuando se nos dijo en el primer módulo que podamos desarrollar una unidad de competencia, yo consulté si tenía que ser toda la materia o simplemente una competencia, o sea, una lección de lo que nos habíamos planteado en el anterior diplomado. De educación superior. Yo, por ejemplo, me planteé lo que es la materia de peritaje social, pero dentro de esta mi materia, dentro de mi plan, para lograr las competencias que esto estaba planteando, había una lección que era nociones de criminología. Entonces yo trabajé sobre eso y esa es mi duda ahora. Usted habla de materia, pero yo en mi caso he desarrollado una lección. Claro, no estoy refiriéndome a materia como tal. No, si ustedes han llevado, qué sé yo,
en su caso, criminología, entonces es muy amplio para hacer una como materia. Y usted lo ha desglosado y simplemente ha sacado un tema. Y en base a ese tema está creando su plataforma. Eso está bien. No le estoy Mm. diciendo que usted utilice toda la materia para llevar a cabo una planificación, porque tendría que hacer, si nos vamos al diplomado de educación superior, usted define su área de competencia. Las áreas de competencia tienen elementos de competencia. Cada elemento de competencia tiene sus actividades de evaluación. Entonces, estaríamos hablando de 7, 8 elementos de competencia dentro para llegar a su competencia, para llegar a su materia. Y esa no es la idea. La idea es que ustedes sean no detallados, si Precisos, tal es vez. precisos, correcto, esa es la palabra. Precisos y puntuales en un tema. Si ustedes van a desglosar un tema, necesariamente me tengo que crear actividades de evaluación y actividades de formación, ¿verdad? Entonces, a eso me puedo referir. Ah, ya, ingeniero. Entonces, cuando se refiere a descripción, usted quiere que más o menos justifiquemos. No sé, esa parte de ¿no? justificar la importancia, en mi caso, por ejemplo, la importancia de conocer nociones de criminología para la aplicación dentro del peritaje social, algo así. Claro, miren, yo les voy a mostrar un ejemplo este es un trabajo de ya hace unas cuantas versiones del diplomado. Yo le he puesto acá y la que estaba haciendo este trabajo era sobre planificación, sobre periodismo, comunicación y periodismo, ese era el tema. Entonces, la descripción ha presentado una pequeña introducción de lo que era su tema, así como ustedes una presentación a sus estudiantes acerca del tema que van a ver, que eso lo hacemos en la primera clase que damos nuestra materia, ¿verdad? Entonces les explicamos acerca de lo que van a ver en el transcurso de este tiempo, pueden ser 2 meses, 3 meses, qué sé yo. Entonces, esa es una pequeña descripción que le hacemos de nuestro tema, del tema que ellos van a ir viendo. Y simplemente es eso, una descripción. Si ustedes se fijan, todo nos habla acerca del periodismo, del tema que ella va a desenvolver, como esta participante lo ha realizado, ¿no? Entonces tenemos una pequeña introducción, qué es lo que van a ver como nuevas prácticas, qué objetivo se logra con este tema, y nada más, ¿no? Solamente son 3 páginas que les estoy pidiendo. La primera, que sería una introducción, un desglose del tema que ustedes van a dar, y si quieren colocar objetivos, alguna conclusión, o simplemente quedarse como una descripción, o nada más, o como una introducción, bienvenido. No les estoy pidiendo que sean más puntuales, que les describan eh, qué sé yo, los punteos, cada materia que van a ver cada día, etcétera. No, eso no, sino algo más genérico. Gracias, ingeniero. Creo que no se veía esto. Entonces, este es el ejemplo que les he puesto, ¿no? Esta es el ejemplo de una participante y lo que ha hecho es describir la introducción, ha descrito el tema, aquí ha puesto nuevas prácticas, qué sé yo, es lo que va a ver o que los estudiantes necesitan saber de la materia como una introducción general. No, esto es lo que se ha hecho hasta acá. Y a eso le estoy poniendo 3 páginas. Como mínimo, me parece que si ustedes han hecho el tema y han empezado desde el principio haciendo un tema, ustedes ya tienen una introducción hecha, porque hemos hecho presentaciones, bienvenidas, usando diferentes herramientas, una bienvenida a los estudiantes con un documento, etcétera. Entonces ustedes ya lo tienen, este contenido. Luego entramos a lo que son las planificación de la formación y evaluación. Esta es una pequeña matriz que
que he querido colocar en el trabajo final como un punteo de lo que se va a ver en mi plataforma virtual. Tengan en cuenta que este documento también tiene que ser plasmado en la plataforma virtual y de la plataforma virtual también tiene que ser expresado en este documento. Para eso me voy a tomar otra vez la libertad de utilizar este documento de esta persona para explicarles más o menos cómo vamos a ver. Tiene los contenidos, las actividades de evaluación, los recursos, la duración, las evidencias esperadas y los instrumentos de evaluación. Y aparte tiene el puntaje. Si ustedes se ven, esta es la matriz que estamos manejando. ¿Y qué es lo que se espera? Entonces, tenemos actividades de evaluación. Para hacer mi tema, ¿qué actividades de evaluación yo voy a realizar? Tengo el ensayo, cuestionarios, trabajos, presentaciones, qué sé yo. Tengo un montón de cosas o de actividades de evaluación que les estoy pidiendo a mis estudiantes en mi materia o en mi tema para que ellos terminen o realicen las competencias necesarias. Entonces, las actividades de evaluación van a ser las clases expositivas, ¿no? Con participantes. Lo que les estoy pidiendo es que si va a ser la clase presencial, entonces va a haber exposiciones. Acá les estoy dando que va a ser exposiciones. Luego va a haber lecturas, control de lectura. Y también vamos a usar cuestionarios en este tema, en comunicación e información. También tengo otro tema que es actividad periodística, donde voy a tener igual las clases participativas, lecturas y cuestionarios. Puedo definir si voy a tener un cuestionario, 2 cuestionarios, 3, depende de la complejidad de ese tema. Y al último, esta persona ha definido el periódico, o sea, son 3 temas que esta persona está definiendo en su trabajo final. Y para cada una está poniendo qué actividades de evaluación va a hacer. Quizá en el caso de ustedes solamente tenga uno, que es la comunicación y la información. Que este tema dure 3, 4 semanas, un mes, mes y medio, qué sé yo, 6 semanas. Depende de lo que yo me voy a definir como tema, ¿verdad? Entonces, en ese tema, ¿cómo voy a medir las competencias? Poniéndome en mi caso, para hacer la unidad 2 del módulo 3, tenía 2 trabajos, 2 actividades de evaluación. Cada actividad estaba valorada sobre 50 puntos y había un cuestionario, si mal no me equivoco, un cuestionario sobre 20. Entonces tenía 40, 40 y 20 que hacían los 100 puntos. Tenía 3 trabajos de evaluación, un cuestionario, 2 trabajos de evaluación. Mi unidad duraba 2 semanas. Entonces, en esas 2 semanas tenía que cumplir con esas 2 actividades de evaluación. En mi caso, yo hubiera puesto acá, las clases de Zoom no eran, en esa unidad me refiero, no tenían un puntaje, entonces no hubiera puesto las clases. Tenía un trabajo de Moodle, un trabajo de Classroom y tenía un cuestionario, si mal no me equivoco. Puedo hacer eso, ¿no? Entonces tenía 3 actividades. Tenía también los recursos. ¿Qué recursos estoy usando? Ustedes, ¿qué recursos están utilizando para hacer sus trabajos? Entonces, para hacer el trabajo necesitaba una computadora o un celular, conexión a internet, y eso es todo lo que necesitaba. No necesitaba hojas, no necesitaba puntabolas, pero en el caso de que sea presencial, voy a necesitar computadoras, voy a necesitar un cuaderno, un bolígrafo para realizar esa mi actividad, ¿sí? Tengo una duración. ¿Cuánto les voy a medir cada actividad? En mi caso, en la unidad que estamos, en la unidad anterior, unidad 2, módulo 3, yo tenía una actividad por
7 días. O sea, les daba, puede ser el lunes, y me tenían que presentar la actividad el domingo. Entonces les daba 7 días de duración. La siguiente actividad, que era la plataforma de Moodle, agarraba lunes siguiente y terminaba domingo. Entonces tenía ¿cuántos? 7 días esa actividad. Ustedes pueden ser, por ejemplo, un ensayo. El ensayo sobre el tema que van a plasmar en la plataforma puede tener una duración de presentación de 3 días, por decir. Entonces empieza el lunes y el miércoles los estudiantes, o el jueves, perdón, tienen para presentar a primera hora su ensayo. Esa es una actividad que yo la estoy definiendo en esta matriz. ¿Qué evidencias esperadas necesito? Todas las guías de aprendizaje que les he ido mostrando tienen competencias esperadas. ¿Qué es lo que espero cuando termine ese tema, mis estudiantes? ¿Qué competencias hayan adquirido? Entonces, es un pequeño párrafo de las competencias, ¿no? El manejo. En el caso mío de la unidad anterior, lo que va a suceder es que ustedes tengan las competencias para crear, manejar, definir una plataforma virtual con las herramientas, etcétera. Esa es mi competencia esperada, es mi evidencia, ¿no? Y mi evidencia va a ser la plataforma presentada. Quizás si es un ensayo, el ensayo cargado en la plataforma, o la plataforma completamente funcional, la presentación corriendo, la presentación en un espacio virtual, qué sé yo, ¿no? Tengo muchas evidencias que voy a esperar de los estudiantes sobre ese trabajo. Y los instrumentos de evaluación, ¿qué voy a utilizar para evaluar ese trabajo? Yo, el instrumento que estoy utilizando son las rúbricas. Entonces, toda mi evaluación está basada en rúbricas. Y acá esta persona también ha utilizado el Rubrik, la herramienta Rubrik. Yo puedo usar las herramientas de Moodle, yo puedo usar las herramientas de el Corrubric que hemos visto, o el Rubrik, ¿no? O el Corrubric de Google. Puedo usar también esas herramientas como evaluación, o simplemente yo lo que voy a hacer es evaluar manualmente. Entonces me voy a poner mi matriz, mi rúbrica de evaluación, y simplemente voy a agarrar y voy a tiquear en mi cuaderno, y esa va a ser mi evaluación para los estudiantes. Y el puntaje que espero que lleguen en todas las unidades que he dado, la unidad 3 y la unidad 2, y digo, en los módulos 3 y 2, y dentro del módulo sus unidades, siempre tenía una ponderación. Si bien ustedes han adquirido una competencia, pero es necesario que midamos esa competencia. Y para eso lo que utilizamos es el puntaje. Por ejemplo, 10, 50, 40, estoy dando al cuestionario 20 puntos, a las lecturas 40 y a las clases participativas 20, ¿no? Entonces, ya tengo un porcentaje de 100. Si ustedes lo quieren hacer porcentual, lo pueden hacer. Si ustedes lo quieren hacer sobre 30 puntos o sobre 20 puntos de su tema, bienvenido sea. Ustedes definen cómo va a ser su puntaje en esta parte. Y en si ustedes van a dar, por ejemplo, un tema lo voy a dividir en 3 partes, porque va a durar 3 meses, y sobre un tema no podría estar avanzando, dependiendo de mi configuración. Entonces, una vez que yo ya lo configure, ya agarre mi tema y lo divida en actividades, ya voy a saber cuánto tiempo van a tener las actividades para cargarse, qué tiempo voy a tener, ya voy a tener esto, ¿no? Este simplemente es una matriz de punteo. Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta.
Ingeniero, esto creo que tiene que estar relacionado con nuestra guía de aprendizaje, ¿no? De la lección que nos hizo Mm, hacer, ¿verdad? Sí, Tendría que estar relacionado. tiene que estar relacionada, pero lo que me interesa en esta parte es que ustedes definan los elementos que van a trabajar. Era complicado de algo virtual, de mi plataforma que es virtual, cómo lo llevo y cómo lo abstraigo a un documento, todas las actividades que estoy haciendo, cómo la, las sustento en un documento, ¿no? Porque es fácil presentar, aquí está el link, aquí está mi contraseña, mi usuario, y ustedes pueden entrar y las evidencias están plasmadas ahí. Pero tengo que abstraerlo y para eso estoy utilizando esta herramienta. Y esta herramienta es simplemente mi planificación, cómo voy a hacer mi clase. Ingeniero Mark, disculpe una consulta. ¿Sí? A ver, en cuestión de los contenidos y las actividades, nosotros, bueno, mejor diré yo, principalmente había trabajado con una materia que es de microeconomía, pero me había enfocado en el tema de equilibrio del mercado, en el cual más que todo me he dedicado en el transcurso de los módulos y las unidades en ese sentido. Entonces, en ese caso, podría colocar solamente un contenido y digamos tres, cuatro, cinco actividades y ya no como en su ejemplo que tal vez tiene dos o más contenidos. O tendría que, Podría, podría ser, sí, me pero escucho. para un, bueno, perdón, continúe. No, si me he dejado entender, bueno, le escucho más bien yo a usted, para disculpar. Ya, entonces, Lisandro, lo que les pido, obviamente, si yo, por hacerlo más sencillo y más rápido, defino un contenido y presento sobre ese contenido tres actividades de evaluación y un materiales para avanzar el tema, eh, su monografía se va a reducir a 10 páginas, ¿verdad? Entonces, tal vez no estoy menospreciando a lo que ustedes pueden presentar. Quizá para una materia, pónganse el caso, su materia, Lisandro, ¿cuánto va a durar? ¿Va a durar un mes, 6 semanas, 8 semanas? Bueno, para la materia en sí es muy profunda, ¿no? En la universidad se lleva en 2 semestres. Mm, Es microeconomía uno, microeconomía 2, pero El el tema, tema, el contenido, el tema, se llevará pues en un mes o 2 meses, digamos, un mes, digamos, ¿no? ya, Porque en la universidad solamente se pasa 2 veces, 3 veces a la semana y digamos por horario académico será pues, sí, un mes, pero eso no significa que van a ser 30 días de pasar la materia, sería claro, demasiado, claro, ¿no? van a tener una carga horaria, dependiendo Ujú. de cuánto es la carga horaria de esa materia o de ese Dos tema. periodos académicos, generalmente es por día, ¿no? Son de 45 minutos, 1 hora y media se pasa, por Ya, lo general, ¿no? por lo general, Mm, entonces una hora y media es por día. Y a la por día. semana se pasa 2 veces, 3 veces a la semana se pasa la Ya, materia de microeconomía, por ejemplo. entonces tienes aproximadamente 3 horas a la semana, Aproximadamente, sí. aproximadamente. Entonces tu materia la tendrías que planificar, si va a ser 2 meses, tendrías ah, tres, 24 horas. 24 horas Mm, para planificar tus actividades de evaluación, tus actividades de aprendizaje. Obviamente tus actividades de evaluación, tú les vas a decir a los estudiantes, vamos a tener un cuestionario, qué sé yo, cada semana o cada 2 semanas, ¿no? ujú. Ya tienes una actividad de evaluación. Luego vamos a tener un ensayo una semana. Les voy a dar el lunes, por ejemplo, y el próximo lunes me entregan su ensayo. Ya tienes dos actividades de evaluación.
Ahora, ¿qué materias y qué vas a llevar para que los estudiantes ganen esa competencia? Durante la hora y media que vas a dictar clases, ¿qué actividades vas a hacer? ¿Vas a mostrarles un video? ¿Vas a tener clases magistrales o clases participativas o en grupo, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas son tus actividades de, de formación, tus Ujú. actividades de formación. Por Ahora, lo general, no sé si usted a eso se referirá cuando dice clases magistrales, pero creo que eso es. Por lo general se agarra, se coloca, digamos, unas diapositivas en PowerPoint, por ejemplo, y ujú, durante la clase se da una exposición y se va explicando uno por uno. Y claro, evidentemente no se lee las diapositivas, ¿no? Se coloca un subtítulo, un gráfico y se va explicando en toda la clase. Y a veces, digamos, 10, 15 minutos posterior a la explicación, a veces hay una etapa de preguntas, por ejemplo, para ver si han tomado atención los estudiantes, pero eso va difiriendo en el tema del avance, ¿no? Pero eso también puedo poner. sí, lo puede Mm, poner. mm, Todo lo que ustedes planifiquen en su clase. Ahora, lo que hemos visto y lo que ustedes han aprendido en el transcurso del diplomado también no lo tienen que despreciar, lo tienen que incorporar, ¿verdad? Para eso hemos ido aprendiendo. ujú. Entonces, si ustedes ven y me dicen, vamos a hacer PowerPoint, bueno, ahí no les ha servido todas las herramientas que hemos aprendido, entonces tendrían que reformular la materia con la cual van a implementar estas herramientas, ¿no? Quizá vamos a implementar el data ya lo tengo, me lo voy a prestar y para mi materia vamos a incorporar que presentación, 5 minutos de una presentación en una herramienta que yo ya la he visto, video, unos 5 minutos y lo demás participación, qué sé yo, ¿no? Eso lo puedo hacer utilizando técnicas de aprendizaje. Pero esas herramientas que ustedes van a utilizar también las tienen que plasmar en su plataforma. O sea, es como una ideología. Yo quiero que mi clase sea así. Me estoy imaginando mi clase, ¿no? Sería ideal que ustedes la plasmen en su tema, en su materia, en su contenido que ustedes van a dar. Pero por ahora y en este trabajo final es que yo necesito que ustedes imaginen su clase, cuál sería la mejor clase que ustedes pueden dar y si la universidad les da todos los mecanismos, ¿no? Una presentación, usar data todo el tiempo, computadoras todo el tiempo, sus celulares, interactuando con los celulares, ¿cómo puedo hacer mi clase? Utilizando las tecnologías. Esa es la idea de este trabajo final. Ustedes se imaginen cómo pueden ser dando una clase, no necesariamente magistral, pero utilizando todas las herramientas que hemos aprendido. ¿Quién sabe que puedo crear cuestionarios cada clase virtuales que los estudiantes van a entrar? Les voy a mandar a sus WhatsApp su link del cuestionario y el cuestionario dura 3 minutos. Tiene 5 preguntas y yo los voy a evaluar con lo que he aprendido ese día. ¿Se dan cuenta? Entonces ya estoy usando herramientas que me van a permitir hacer eso, que me van a simplificar la existencia, simplificar el aprendizaje de los estudiantes y el contenido que ellos puedan tener y las Sí, yo competencias que creo. puedan ganar, ¿no? Sí, Ujú. Disculpe, en realidad entonces, ¿cuántos contenidos como mínimo tendríamos que tener, por favor? pueden tener 2 contenidos como mínimo, 2 contenidos. Uno me parece demasiado poco y Sí. 3 demasiado mucho para el tiempo que les estoy dando. Mínimo Mm, pónganse 2, mínimo 1, máximo 2, no ya, más. ingeniero. Sí, gracias, ingeniero. Se ha entendido perfectamente y muy interesante lo que acaba de decir para complementar las clases. Ok, entonces, el siguiente paso, después de haber armado mi matriz, ya tengo las actividades que voy a utilizar, los recursos que voy a necesitar, la duración, las actividades esperadas, cuál van a ser.
los instrumentos de medición que yo voy a utilizar y el puntaje que voy a poner a cada participación o a cada actividad, ¿no? De evaluación dentro de este tema. Después, ahora entro a la descripción de las actividades o las actividades de evaluación, ¿sí? Perdón, tengo que definir las actividades, las procesadoras, ya lo vamos a ver, las actividades de evaluación y las actividades de procesamiento. Primero, yo les he llamado a las actividades procesadoras por las cuales yo estoy dando a conocer los contenidos que yo necesito que los estudiantes aprendan o las competencias que quiero que ganen. A estos contenidos los he llamado actividades de aprendizaje procesadoras. Y son todos los documentos, todas las presentaciones, todos son los videos, cualquier actividad que no sea evaluativa, cualquier actividad, ¿no? Pueden ser algún documento que yo les doy para leer, un video que les doy para mostrar, una presentación que les estoy mostrando en ese momento, un libro que les estoy dando, etcétera. Eso es una actividad de procesamiento, de procesadoras. En este caso yo les daba los contenidos mínimos, ¿no? Son documentos que en base a eso voy a tomar un examen. Entonces son todos los contenidos que yo les estoy dando a los estudiantes para que ganen competencias. Y esto los voy a describir de esta manera, en este pequeño cuadrito que también les he puesto acá, ¿no? Entonces les he puesto en la guía de aprendizaje que son las actividades procesadoras. Les pongo una pequeña descripción de su actividad y esto, título de la actividad, que titula mi documento, qué sé yo. Si yo me voy a mi trabajo final, está la guía de aprendizaje, es una actividad procesadora de aprendizaje. Entonces aquí le puedo poner guía de aprendizaje. El resultado esperado es que ustedes sepan, conozcan y aprendan acerca de ese contenido que yo les estoy poniendo, que puede ser una presentación. Pongámosle una presentación en Genially. Título de la actividad, el tema que yo les voy a dar ese día o esa semana, ¿no? Entonces le pongo la actividad, qué sé yo, microeconomía o introducción a la microeconomía es un tema que yo les voy a dar en base a ese contenido. El resultado esperado es el resultado que yo deseo que los estudiantes realicen. Por ejemplo, en este caso, la participante ha puesto comunicación e información como título de la actividad, que va a ser identificar los componentes de los procesos de comunicación e información para su adecuado reconocimiento y empleo. Eso es lo que va a dar. Ese es el resultado esperado que los estudiantes van a captar. ¿Cuánto va a durar? 1 hora, 3 días, 1 semana, qué sé yo, ¿no? Puedo poner 1 hora y media, en el caso del ejemplo con Lisandro, 1 hora y media. ¿Durante cuántos días? Puede ser durante 3 días o 2 días que les voy a dar, son 3 horas de trabajo. Modalidad va a ser personal, grupal, virtual, lo que ustedes necesiten. Tal vez los contenidos les voy a decir, les voy a pasar o va a estar en la plataforma. Imagínense, todos van a entrar a su plataforma, todos están logueados en su plataforma, todos tienen acceso. Y yo les digo, el contenido va a ser cargado en la plataforma ahora mismo. Entonces ustedes tienen 2 días para leerlo y en la próxima clase les voy a dar un test sobre ese contenido. Entonces, esta es una actividad que voy a hacer. La fecha de entrega no es necesario. No es necesario colocar una fecha de entrega. En este caso sería, esta herramienta está diseñada para una clase, para una materia puntual. Entonces, me defino
Y esto me va a ayudar para definir las actividades que yo voy a hacer y en qué fecha les voy a dar. Pero para efectos de este diplomado y efectos del trabajo final, no hay necesidad de que lo coloquen fecha de entrega del trabajo. Contexto en la que se hará la actividad. ¿Qué contexto? Si nosotros estamos enmarcados en la virtualidad, todo esto va a ser, mi contexto va a ser la plataforma virtual. Todo lo voy a subir a la plataforma virtual. En el otro contexto, en el híbrido, en media plataforma virtual, medio presencial. Entonces, puedo utilizar una modalidad híbrida, ¿no? Semipresencial, qué sé yo. Perdón, el contexto en el cual se hará. La herramienta TIC que se va a usar. ¿Qué herramientas van a usar? Genially, por ejemplo, para ver, o simplemente su computadora, o simplemente el internet y una laptop o su celular, etcétera, ¿no? Eso es una herramienta que van a usar. Para presentaciones, quizá van a usar el Zoom o el Drive o la plataforma Moodle o la plataforma Classroom, lo que sea que ustedes definan y creen en su clase. Procesos. Aquí me voy con las actividades, o sea, los pasos que tiene que seguir el estudiante para llegar a eso, ¿no? No voy a ser tan específico en los pasos, pero sí lo que necesito es que entren al internet, sean puntuales en la presentación, es lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Estoy usando, por definirme, el Zoom para hacer las clases síncronas. Lo que necesito es que todos estén con sus micrófonos apagados. Al momento de hacerle una pregunta, encender el micrófono, una vez que termine, lo apagan, etcétera, ¿no? Entonces son actividades. Necesito que tengan un celular a la mano, que tengan una computadora también, porque vamos a hacer uso de los dos, qué sé yo. Depende mucho de cómo me planifique. Si va a haber consultas, estamos usando ahora el chat del Zoom. También puedo usar el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, o puedo corregir mediante correo electrónico, que lo hemos hecho, ¿no? No es algo que no hemos hecho. Hemos utilizado el correo electrónico, hemos utilizado el grupo de WhatsApp, también hemos utilizado el chat del Zoom para hacer alguna retroalimentación, que sé yo, hemos usado alguna herramienta distinta a las cuales estamos planificando. Y acá es necesario que colocan todas las herramientas o todos los medios de comunicación por los cuales. Lo más común es el WhatsApp, ¿no? Y el correo electrónico, que se van a ir comunicando para hacer algunas preguntas o alguna retroalimentación. Aquí le pongo como recursos. Estamos en una virtualidad, bueno, este diplomado es virtual, pero las clases también van a ser presenciales. Entonces, para eso necesito un medio, un aula con data, con Ecram, que tenga también internet, eh, que se puedan conectar todos los estudiantes con internet para que puedan resolver algún pequeño cuestionario en línea, etcétera, ¿no? Entonces ya me voy organizando acá. Y esta actividad también tiene que ser plasmada en la plataforma. Me hubiera gustado entrar a esta plataforma para mostrarles que la persona con este título que dice comunicación e información ha cargado un documento. O sea, este es un documento procesador. Otro ejemplo de actividad procesadora son las clases expositivas y participativas. Actividad periodística. Para estos está igual, se está usando la exposición y la participación de los estudiantes y lo está haciendo en un entorno virtual, por eso está usando el Zoom y el Google Drive como un repositorio de la información donde van a ir descargando y subiendo. En este caso, esta participante no está utilizando una plataforma. Hubiera sido interesante que ella utilice un Moodle
o un Classroom para subir su información y tener una retroalimentación con sus estudiantes. Ustedes lo pueden hacer, ¿no? Otra actividad es actividad periodística, clases, etcétera, ¿no? Todas las actividades que ustedes definan, que se definan como procesadoras. Ahora, solamente tiene 3 clases participativas y en esas clases participativas quizá va a repartir documentos y en esta tiene las actividades de evaluación. Ahora pasamos a las otras, ¿no? Ya no son procesadoras, sino son evaluativas. Nos hemos definido acá arriba qué actividades evaluativas vamos a tener. Tenemos las clases participativas, tenemos controles de lectura y cuestionarios. Entonces empezaremos con esta. Esta es una actividad evaluativa. Debería estar acá. Actividad, ¿a dónde está procesadora? Aprendizaje, no, esta es procesadora, aquí. Entonces, acá tiene que estar descrita mi actividad. Si estoy describiendo un cuestionario, también tiene que estar descrito aquí. Veamos si ha descrito un cuestionario. Aquí está. ¿Ven? Cuestionario. ¿Qué va a ser? Título de la actividad, cuestionario. Comunicación e información. Esa es la actividad que va a describir. Entonces, ¿qué tiene? Que va a ser la modalidad virtual. Está utilizando un cuestionario Quizzes. Acá, un cuestionario. Y está utilizando la herramienta Quizzes. Yo puedo utilizar el EducaPlay también, puedo utilizar las de la plataforma, puedo utilizar el Forms, quizá también, puedo utilizar acá para utilizar mis cuestionarios, qué sé yo. Proceso es la actividad, utilizar la herramienta Quizzes para desarrollar el cuestionario. Las consultas, de la misma manera, la vamos a hacer por WhatsApp. Si tienen alguna consulta muy puntual sobre su retroalimentación, quizá. Y los recursos, Internet y medios electrónicos. Quiere decir que le está dando 3 días para resolver ese cuestionario, ¿no? Si continúo con la línea que les mencionaba hace unos minutos, por ejemplo, puedo hacer mi cuestionario y todas las clases como una retroalimentación rápida. Entonces, acá mi cuestionario va a ser por días. Tengo 10 cuestionarios al día, qué sé yo, ¿no? Me defino acá arriba, en mi matriz, 10 cuestionarios, porque voy a tener 10 clases de hora y media, qué sé yo. Entonces, en cada clase voy a evaluarlos a cada vez que termine. Son 5 minutos que me van a evaluar. Listo. Sobre lo que les he enseñado ese rato. Entonces, ya tengo un cuestionario y voy a tener aquí 10 cuestionarios porque los 10 cuestionarios no van a ser iguales. Son diferentes contenidos que voy a ir avanzando todos los días. Entonces, los cuestionarios van a ser en base al contenido que estoy avanzando ese día, ¿no? Pueden ser diferentes. Pero sí, si voy a planificar de esa manera mi materia, ya tenía, o mi contenido, ya tendría 10 cuestionarios y los 10 cuestionarios también tendrían que estar plasmados en la plataforma. Lo que voy a utilizar y les voy a pedir que utilicen es que utilicen el Classroom. Digo, perdón, me estoy equivocando. Utilicen el Moodle, ¿sí? Si ustedes van a hacer un cuestionario en Quizzes, fantástico, pero ese cuestionario en Quizzes también tiene que estar en la plataforma de Moodle. Cuestionario día tantos, cuestionario día tantos, cuestionario día tantos. Y voy a utilizar 3, ¿no? O voy a utilizar 10 o voy a utilizar 5, dependiendo para todas mis clases. Ingeniero, Pero, una consulta, sí, perdón. ¿Una actividad de evaluación sería un ensayo? sí, sí, es una actividad de evaluación. Ya, gracias. Entonces, esa mi actividad obviamente va a tener un título. Cada cuestionario si voy a dar por días. Cada día voy a avanzar un tema, sí, un tema. Y ese tema va a tener un cuestionario. Entonces, ese tema va a ser una actividad procesadora. Si tal vez les voy a dar una lectura,
o una presentación que yo voy a hacer, o un video que voy a subir, entonces una actividad procesadora, porque en base a eso los estudiantes o los participantes de mi tema van a ir aprendiendo, van a ir a desarrollar sus competencias. Y voy a medir con una herramienta de evaluación. Entonces, esa herramienta de evaluación va a tener un título. Ese título también va a ser el título de mi tema, o qué sé yo, ¿no? De esa manera me voy a ir organizando uno por uno y describiendo todo lo que comúnmente hacemos en nuestra clase. En nuestra clase tenemos una presentación, pero ahora es necesario que la describamos si vamos a hacer algo virtual. Lo mismo acá, le está dando una lectura comprensiva y le está llamando actividad periodística. Lo mismo, el resultado, qué modalidad, contexto, qué herramienta van a utilizar, el proceso y las consultas, ¿no? Cómo van a hacer la retroalimentación. Y cuáles son los recursos que van a utilizar, un libro, personas, presentaciones, etcétera, ¿no? Videos, lo que sea. Y esto es lo que tienen que hacer por cada actividad que van a planificar, ¿no? Ingeniero, y en este caso, cuando le consulto del ensayo, ¿cuál sería la herramienta TIC a utilizar? La herramienta TIC es lo que nosotros hemos hecho en el ensayo. Les he pedido una actividad de evaluación, que sería un ensayo, ¿verdad? Acerca de las TIC. Ujú. Acerca de las TIC, ¿qué herramienta hemos utilizado? Mm, ¿En qué han hecho ustedes su ensayo? Word. Word, sí. Esa es nuestra herramienta. Ah, ya, ya. Esa es nuestra herramienta. Esa es la herramienta que yo les estoy proponiendo. Les decía, no más de 700 páginas, de 700 palabras, ¿verdad? O más de 700 palabras, no mínimo. Entonces, ¿qué herramienta estoy usando digital para eso? Estoy utilizando el Word, ¿sí? Ujú. ¿Y qué proceso o qué contexto estoy utilizando? Hemos utilizado el Moodle porque ustedes han cargado esa actividad a la plataforma. Sí. ¿Qué recursos hemos utilizado? Bueno, hemos utilizado la plataforma virtual, hemos utilizado el Internet, porque sin Internet no hubiéramos cargado la plataforma. Entonces hemos utilizado la plataforma, hemos utilizado el Internet. Ustedes han utilizado su computadora quizá para hacer el ensayo o su celular en algún caso. Y esos son los recursos que nosotros hemos utilizado en el ensayo. Ah, ya. ¿Qué resultado han conseguido? Bueno, el resultado era que han ampliado sus competencias al investigar, ¿verdad? La Ujú. modalidad ha sido virtual, completamente virtual. Ahora, si estamos presencial, tal vez ustedes le digan a los estudiantes que me presenten un ensayo escrito, manuscrito, qué sé yo, ¿no? Depende mucho. Entonces, acá en la modalidad va a ser presencial, manuscrito. ¿Qué recurso o contexto van a usar? ¿Qué herramienta TIC están utilizando si es manuscrito? Bueno, ahí no habría una herramienta TIC. Nosotros tenemos que basarnos, pueden hacerlo, no les digo que no, pero para este contexto, para el contexto en el cual estamos, ustedes tienen que pensar en herramientas TIC, forzar a los estudiantes a realizar utilizando herramientas TIC. Ese es el objetivo de nuestra tarea final. Como una herramienta TIC también podríamos mencionar que se puede haber trabajado en un documento colaborativo desde el Drive. Correcto, correcto. Si yo les digo, por ejemplo, ¿cómo puedo llevar de lo presencial a lo virtual? Utilizar, porque es más fácil, no, escríbame ustedes ese mismo instante, no. Entonces, si yo quiero de lo presencial y voy a hacer un grupo, ¿cómo lo hago virtual? Lo voy a hacer con herramientas colaborativas. Ustedes ya saben manejar el Drive. Crean un documento y los adjuntan al grupo. Y en el grupo van a crear el documento virtual, presencial, pero van a utilizar la virtualidad para hacer
la presentación de su trabajo. Al finalizar quizá mi clase, después de haber hecho la presentación, exposición, utilizando datas, utilizando presentaciones, qué sé yo, voy a hacer una retroalimentación en línea. Puedo utilizar quizá el Linoid, puedo utilizar el Forms para ver en línea cómo han sido sus calificaciones o cómo va el aprendizaje del curso al finalizar, ¿no? Haciendo unas 4 preguntas y que todos respondan. Voy a ver cómo va el puntaje, cómo va la curva usando el Forms. Me permite sacar gráficas del aprovechamiento de ese día, etcétera, y mostrarles a los estudiantes antes de que se vayan cómo ha sido su aprovechamiento ese día. Eso es lo que puedo hacer, ¿no? Virtualmente. Una vez que describa todas mis actividades, tanto evaluativas como procesadoras, al finalizar, en la última página, tienen que colocar los datos de la plataforma. ¿Cuál es la dirección de su plataforma? ¿Dónde está todo este contenido? La plataforma tiene que estar descrita acá. También tiene que estar descrito el usuario, aunque sea redundante. Tiene que estar descrito. Tiene que estar descrita la contraseña, la cuenta de estudiante y la contraseña del estudiante al finalizar. ¿Por qué esto es importante? Porque yo tranquilamente voy a poder ver, entrar, porque yo les estoy dando los lineamientos. Pero tengan en cuenta que este documento tienen que imprimirlo y este va a ser su respaldo ante la universidad de haber concluido. Este es su documento final, el cual lo tienen que dejar en la universidad. Y en el caso de que suceda, de que quieran corroborar o la universidad quiera corroborar sus trabajos, entonces está la dirección acá y están el usuario y la contraseña de esa plataforma. Lastimosamente, el 1000 aulas, una vez que la plataforma esté creada y no tenga utilización durante un periodo de tiempo, creo que son 2 meses o 3 meses, la dan de baja, ¿no? Si no hay, si no hay logueo constante, etcétera, y ven que está funcionando su plataforma. Entonces, más de 3 meses, pero esos 3 meses es lo que van a tardar en hacer la acreditación, pero esta información ya va a estar descrita en la plataforma. Todos estos documentos, todas estas evaluaciones, actividades procesadoras, también tienen que estar en la plataforma. Todo, como si fuera, esta es nuestra guía, yo agarro esta guía y en base a esta guía creo mi plataforma. Entonces ya tengo mi actividad 1, tengo mi actividad 2, tengo mi actividad 3, tengo mi evaluación 1, tengo mi evaluación 2, tengo mi evaluación 3, etcétera, ¿no? No estoy siendo muy exquisito por ejemplo, en el cuestionario. Tendría que poner adjuntando qué preguntas voy a poner en el cuestionario 1, qué preguntas voy a poner en el cuestionario 2 y así sucesivamente. Pero no, esa no es la idea. La idea es que seamos un poco más genéricos, más descriptivos en nuestra presentación de trabajo final. Ingeniero, Sí. disculpe, Sí, en la dígame, lo estoy escuchando. plataforma de Moodle que hemos creado, ¿vamos a volver a crear otro o en la que hemos creado vamos a hacer todas las modificaciones en función a esta planificación? Buena su pregunta y muy buena su observación también. Por el tiempo hemos tenido un pequeño receso, la plataforma se ha caído, etcétera, ¿no? Por lo general, en este trabajo yo les daba 3 a 4 semanas. Pero por este motivo que
no ha sido nuestra responsabilidad. Lo que vamos a hacer es que ustedes pueden utilizar eh, la plataforma que ustedes han creado, ¿no? Modificarla, adaptarla. Tengan en Ujú, cuenta que este es un trabajo final. No quiere decir que lo que yo tenga está todo bien. ujú, Tienen que sí, irla adaptando, mejorando, porque tienen que representar todo lo que ustedes han aprendido, ¿no? sí. Entonces, tienen que utilizar todos los recursos que han aprendido en el transcurso de este diplomado para plasmar en un trabajo final que sea merecedor de un trabajo final de un diplomado, ¿sí? Es por eso que vamos a tener este periodo de evaluación o no de evaluación. Yo le he puesto de revisión de los trabajos. Entonces, una vez que ustedes me presenten el trabajo, yo les voy a decir, es muy básico, tiene 2 actividades de evaluación y 2 actividades procesadoras. No tiene mucho sentido, tiene que ser más desglosado, tiene que ampliar más eso, ¿sí? De acuerdo, ingeniero, gracias. ¿Y hasta cuándo debemos subir el borrador? Porque lo que he leído las fechas están en enero. Sí, Entonces, no, ahí tengo un duda, por había un favor, error ingeniero. en ese punto, ya lo he cambiado. Tenemos del 6 al 15 de febrero. Del 6 al 15 de febrero para la realización de nuestro documento, ¿Qué ¿sí? sería este martes, ingeniero? Sería hasta este martes y la plataforma está abierta del 16 al 20 de febrero para subir la retroalimentación en cualquiera de esos días. Entonces, ustedes suben la retroalimentación y yo voy a estar entrando periódicamente desde el 16, 17, 18, 19, 20 y les voy a hacer ese mismo instante la retroalimentación. Yo les pido que este documento lo suban en formato Word, por favor, ¿sí? Si lo van a hacer en Google Drive, no hay ningún problema. Me facilitaría mucho si lo suben en Drive, porque es más fácil hacer los comentarios, hacer las sugerencias, etcétera, ¿no? Me facilita mucho eso. Pero depende mucho de ustedes en qué formato lo van a hacer. Mm, Si lo hacen en Google Drive, me facilitaría mucho y así estaríamos utilizando una de las herramientas que han aprendido. La retroalimentación en Google Drive sería mucho más ágil, mucho más rápida y inmediata, porque si no voy a tener que descargar el documento de la plataforma, revisarlo, hacer mis correcciones y enviárselos a su WhatsApp, ¿no? Entonces, podrían hacerlo en el Google Drive, que va a ser mucho más rápido hacer la implementación de esto, ¿no? gracias. Del 16 al 20 sería la retroalimentación, toda la retroalimentación de mi parte acerca de los documentos que ustedes están presentando. Ajustar el trabajo, qué sé yo. Si siguen los pasos que les he dicho, no va a haber mucho que ajustar, sino más bien tal vez algo complementar, sacar alguna cosa o interpretar que está en la plataforma y no está en su documento, o está en su documento y no está en la plataforma, ¿no? Entonces, esa sería una tarea. Y del 16 al 20, quizá hasta el 23, me estoy poniendo una fecha, lo voy a modificar esta, hasta el 23, ustedes tendrían para cargar su documento final con la retroalimentación que les voy a dar y el documento final tendría que estar en la plataforma esa fecha. Hasta el 23 de febrero, pongámosle una fecha final para cargar el documento final, ¿no? Y hacer las retroalimentaciones necesarias. De acuerdo, ingeniero, gracias. En cuanto, ingeniero, en cuanto a la configuración, de acuerdo con las normas establecidas para presentar documentos a posgrado, nosotros lo configuramos nomás, ingeniero.
Sí, lo que es, a ver, en posgrado, lo que piden en todos los documentos es tamaño de letra número 12, interlineado sencillo, bordes 3.5 a la izquierda, 3 a la derecha, 3 arriba y 3 abajo. Eso es el formato que maneja. El, De eh, todo, por favor, el, ingeniero, perdón. ah, el tipo de letra es el Times New Roman. No existe otra en posgrado que no sea esa, ¿no? En todos los documentos tienen que ser el Times New Roman. Luego tiene que ser el interlineado, el sencillo, el 1.5. A ver si me voy acá. El interlineado tiene que ser el 1.5. Ese es de interlineado. El tamaño de letra tiene que ser 12. Los márgenes de la página a la izquierda tiene que ser 3.5 centímetros. En la parte superior 3 centímetros. A la derecha 3 centímetros y en la parte inferior 3 centímetros. Gracias. Ujú. No van a colocar una carátula porque la carátula les van a dar los formatos en posgrado. Entonces, sin carátula, solamente pongan el nombre acá. Ingeniero, Sí. el pasado diplomado de educación superior, la licencia Ivana nos dio ya el Ujú. formato. ¿Eso no es lo mismo? Ese es el mismo formato. Pero para presentar este trabajo para mí, no necesariamente necesito una carátula. Para presentar a posgrado, una vez que les apruebe o aprueben el diplomado, van a agarrar este documento, lo van a imprimir. Si respetan ese formato, no va a haber ningún problema, va a entrar tranquilamente y, y van a adjuntar la carátula que les están dando. La carátula tiene el logo de la universidad, en Ajá, la parte inferior tiene el nombre, el diplomado al que se están acreditando, la fecha, etcétera. Tiene algún formato, ¿no? Pero claro. por lo general, el espaciado y las características, yo se los voy a pasar hoy día, cómo tiene que estar el documento. Pero es el mismo que lo han presentado en los anteriores diplomados. Es el mismo. Empastado y todo hay que presentar, ¿cierto? Eh, lo que sí, como les decía al principio, por ser un diplomado de tecnología de la información, no me acuerdo. Esto, a partir de las 20 hojas, 25 hojas, lo Ah, que sí, tiene que ser empastado. Menos de sí. eso tiene que ser anillado. Entonces, obviamente, en nuestro trabajo de diplomado no podemos presentar 5 hojas, ¿verdad? Tenemos Ah, que ser un poco más detallistas en ese sentido. Esa va a ser mi retroalimentación. Lo primero que les voy a ver es la cantidad de hojas. Y se necesitan algunas hojas adicionales. Entonces les voy a decir, adjunte más trabajos o adjunte más actividades, etcétera, ¿no? Para que su trabajo sea considerado como de un perfil de un diplomado. ¿Cuántas hojas tendría que tener entonces, ingeniero? Perdón. Lo mínimo que yo calculaba eran unas 20 hojas, mínimo, ¿no? Si ustedes quieren ser un poco ah, más extensos en ese sentido, no hay ningún problema. Pero mínimo yo lo calculaba como unas 20 hojas. Gracias. en este documento no va a entrar bibliografía, ese ingeniero. No No. utilizaríamos Ya. bibliografía porque no estamos haciendo un documento textual. Si se fijan, estamos representando. ¿Qué bibliografía Ajá, podremos cargar? ah, ya, El ya, ingeniero. formato APA que les piden, por ejemplo, en la universidad, en una monografía, tampoco Ujú. sería adecuado acá, ¿no? Tendríamos que cargar o tendríamos que configurar nuestro formato APA en la descripción. Y quizá en la descripción tengamos ya bibliografía. Si ustedes son más exquisitos, podrían poner en su descripción la bibliografía adjuntando un anexo.
Ahora, en la parte final, ustedes pueden adjuntar anexos, ¿no? Anexos, capturas de pantallas, que sería lo más lógico, ideal. Es como anexo, son capturas de su unidad, perdón, de su plataforma virtual. Si yo capturo la plataforma virtual y lo pongo como anexo al final, también es una evidencia que estoy representando. Las actividades que estoy utilizando, las herramientas externas que estoy utilizando, también cargarlas como un anexo al finalizar de su documento también es válido. No sé si tienen alguna pregunta, espero que les haya quedado muy claro los lineamientos que yo les Ingeniero, estoy pidiendo. Sí, ingeniero, dígame. buenas noches. Buenas Perdón, noches. no sé si podría hacernos el favor o en lo personal a mí y facilitarnos el trabajo que nos se ha presentado para poder guiarnos. No sé si Miren, podría hacerlo esa situación. por derechos de autor y por responsabilidad a la persona que ha creado, porque este es un trabajo de un diplomado anterior, de una versión anterior, dos versiones anteriores. Y por responsabilidad no les puedo pasar este documento. Es por eso que les he pasado un formato vacío en el cual ustedes puedan ir cargando, pero no les puedo pasar este formato. Digo, este trabajo, perdón. No, no hay problema, ingeniero, gracias. Ingenieros, ¿tiene el proceso? Se nos presenta alguna duda, ¿le podemos escribir a su interno, por favor? Al Sí, parecer me ha quedado un poco más claro, pero en el proceso de elaboración siempre hay alguna duda. sí, claro, claro, no hay ningún problema. Ustedes me Gracias. escriben y yo les voy respondiendo. Ya, muchas gracias. Mejor si ustedes toman una fotografía, por ejemplo, de su documento y me mandan para que esté más, para que sea más puntual en la respuesta, ¿no? Espero que con esta sesión, que es la última, haya aclarado algunas dudas. Hasta esta mañana me estaban escribiendo y me decían que no entendía mucho, quizá por la forma y el formato que he manejado, pero creo que después de esta sesión ya se interpreta mucho mejor y ya se tiene una idea de lo que quería representar, ¿no? Sí, Y cuál ya está. es lo esperado del trabajo final, que es lo que deseo. Ujú. Sí, ya Sí, me he dejado de asustar. Mm, sí, sí. anoche Ahora estuve. les toca trabajar y poner esos granitos en su lugar, hacer las cosas que ustedes están pensando. Como les digo, esto es algo que ustedes se han idealizado. Yo quisiera que esto sea real. Y como que hace unos 2 años también has hecho real, ¿no? Porque yo estaba dictando este diplomado ya hace varios años atrás y todo lo que se plasmaba, algunos me decían, pero no va a ser real, no se va a realizar porque no tenemos internet, no tenemos conexión, a dificultad conseguimos una computadora, un, una cámara, etcétera, no podemos hacerlo. Y miren cómo es la vida que nos ha dado esa oportunidad de llevar y plasmar toda esta virtualidad y realizarlo. Entonces, todo puede pasar. Esto que ustedes están haciendo tal vez ahora en este contexto pueda funcionar, tal vez muchos años después va a funcionar, qué sé yo, ¿no? Pero ustedes ya han aprendido, ya han creado sus competencias, ya tienen sus evidencias por las cuales ustedes están terminando el diplomado, ya tienen las evidencias que ustedes han aprendido y las herramientas que se ha enseñado en este diplomado. Espero que ustedes la elaboren, la mezclen, no necesariamente esta es una receta, la educación es continuamente el aprendizaje y el prueba y error. Si una cosa no funciona con unos, va a funcionar con otros y lo mismo con otros
con otros estudiantes, ¿no? Entonces, esa es la idea de hacer y de trabajar en herramientas virtuales. Nunca se deja de aprender, siempre hay algo adelante y bueno, ese es nuestro trabajo, la educación, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta antes de terminar esta sesión. Como siempre, esta sesión de Zoom, apenas termine la sesión y me descargue la grabación de esta, la voy a subir a la plataforma para que las personas que no han podido entrar o han entrado tarde la puedan revisar y las personas que tienen dudas lo puedan ir viendo una y otra vez para que aclaren esas dudas. Y si no, entonces me pueden escribir a mi WhatsApp indicándome cómo podemos hacer o qué dudas presentan en el trabajo final para que yo les dé una manito y podamos terminar hasta la próxima semana. De acuerdo, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su asistencia a todos. Muchas gracias por estos meses, por los trabajos que hemos tenido con cada uno de ustedes. Espero haber colmado sus expectativas. Y nuevamente, muchas gracias por su participación y por la confianza a la Fundación Fautapo, ¿no? En estos diplomados. Gracias A y usted las gracias, nuevamente, ingeniero Mar. ok, Gracias gracias. por todo el apoyo. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno. Chao, chao. Gracias, Buenas gracias, noches, Lice. Muchas ingeniero. gracias, ingeniero, Muy bueno. por sus clases. Gracias. Gracias, ingeniero.